señor alcalde, para que esta gestión, señor alcalde, porque yo soy parte de esta gestión, ¿no? Se demuestre la democracia, la transparencia que usted está haciendo. Y con ese fin, señor alcalde, doctor Valencia, a la fecha, la Procuraduría, ¿cuántas acciones de amparo o acciones contenciosas tiene en su contra? Y dos, una vez terminar y también finalizar de repente este tema, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría, señor doctor Valencia, si el Poder Judicial le da la razón a los 18 o 20 o no sé cuántos transportistas? Les da la razón. Y supongamos que esas rutas, de que ahora ellos lo tenían o lo tienen, en este proceso de emergencia, lo licitan a otra empresa. ¿Usted no cree que vamos a crear un conflicto social? Ese es mi interrogante. Doctor Valencia. Bueno, a ver, el conflicto social ya lo crearon el año pasado. Nosotros no hemos creado ningún conflicto social. Nosotros hemos encontrado ya, como se dice, las papas quemando, definitivamente. Hemos tenido que afrontar parte de este problema. Sencillísimo, sentido común. Quinto, sexto año de derecho, se van a entender. Por ejemplo, un tema elemental que no hicieron para hacer esa licitación es, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, simple y llanamente tenía que haber un acuerdo expreso para lo que significa el proceso de concesión de las rutas. Eso no lo digo yo, lo dice la ley orgánica de municipalidades. Por ejemplo, eso no se cumplió. Y sobre eso viene una serie de vicios más. Pero finalmente, como dice, no voy a discutir ese tema porque para nosotros ese tema ya es cerrado y bien se ha dicho que efectivamente administrativamente ya culminó. Ahora bien, en la vía judicial, obviamente, la pretensión que nosotros tenemos, en todo caso, contra la municipalidad, en primer lugar, lo que hay es en todo caso un contencioso administrativo presentado por una empresa que también pide la anulación de la licitación. O sea, no estamos en cuadras separadas. Ahora, posteriormente, efectivamente, se han iniciado acciones de amparo, y con esto respondo a la inquietud, al menos hasta el día de ayer, que yo tengo más o menos información de Procuraduría, hay 15 acciones de amparo que han corrido traslado a la municipalidad. Obviamente esas han sido ya contestadas con los fundamentos correspondientes y obviamente eso está ya en todo caso a criterio de la autoridad judicial como responda. Ahora, lo cierto es, como se tratan de acciones de amparo, que son procesos mucho más sumarísimos que los contenciosos administrativos, estos procesos de acciones de amparo, de acuerdo a lo que significa la parte procesal, estas evidentemente a más tardar en 3 meses van a dar su resultado. ¿Qué resultado final tiene de parte de la autoridad judicial? Esa es una de las razones, inclusive por eso, de que una declaratoria de emergencia y un proceso de ordenamiento del transporte no puede ir en 2 meses, 3 meses, por eso nosotros planteábamos 6 meses, porque hay todo un proceso que hay que recorrer, ¿no? El regidor tenía, Manuel Castillo tenía el uso de la palabra. Buenos días, colegas, buenos días a todos los de la prensa. Justo ya que está el gerente municipal, quería hacerle, bueno, más que todo unas consultas y quizás aclarar un poco el tema que se está tratando, ¿no? Si bien es cierto, ¿por qué dentro del plan de emergencia, dentro del estado de emergencia, por qué no se está considerando como una actividad crítica e importante el tema de la licitación el año pasado, 2014? ¿Por qué se tuvo que dar por nulidad sin haber considerado en este plan de emergencia? Entonces creo que lo correcto es considerar como parte de la actividad esta anulación de la licitación de la concesión de rutas. Debió de verse o tiene que verse como parte del plan de emergencia. O sea, porque usted dice que hay que armar una comisión, es cierto, ¿no? Pero ya la nulidad ha salido con una resolución, pero eso se tenía que haber discutido en este plan de emergencia, que es lo correcto para que, ¿qué? Para que pueda haber un consenso y una concertación. ¿Por qué? Desde que existe una licitación, una convocatoria, hay todo un proceso, hay unas bases, hay una comisión, hay postores, hay ganadores, hay una adjudicación ya. Entonces, todo eso no se puede echar abajo de un momento a otro, se tiene que analizar, y yo pretendía ver como parte del plan de emergencia que se considere eso y recién ahí definir por qué se está anulando la licitación de la concesión de rutas. Ese es uno, ¿no? Porque lo otro, como parte del plan de emergencia, está todo el plan regulador, está el tema de semaforización, está todo el tema de estudio de sentido de circulación. O sea, es una serie de actividades, ¿cierto? Es una serie de actividades. Pero parte de estas actividades se debió tocar ese punto como punto principal.
de este plan. Entonces, recién ahí, tanto los señores transportistas tendrán claro por qué se está anulando esta licitación. Entonces, se tiene que llevar a una mesa de concertación y diálogo. O sea, no es solamente se anuló, ustedes administrativamente, es cierto, conocen las causales de por qué se está generando nulo este proceso, pero también es cierto que estos procesos, así sean irregular el año pasado, pero han tenido resultados que son contratos, hay contratos desde esa licitación. Entonces creo que lo transparente acá es que se pongan todas las actividades en este estado de emergencia. ¿Para qué? Para que pueda llegarse a un consenso y definir las causales por qué se está declarando como nulo esta licitación. A ver, con el debido respeto que se merece el regidor, voy a, en todo caso, contradecirle públicamente y un poco corregir algunos aspectos. Esto no es un tema de querer o no querer, de voluntad o no voluntad, o de consenso o no consenso. Una nulidad de un acto administrativo, en primer lugar, su mismo nombre lo dice, está al amparo de una ley específica que es la 27.444, en la cual, cuando hablas de un procedimiento administrativo y con mayor razón de una nulidad, no tiene injerencia ni tiene participación en el pleno de sesión de consejo, ni mucho menos las comisiones. Más bien, si nosotros equivocadamente o por ser muy, entre comillas, como dice usted, transparentes, hubiéramos llevado a un escenario del consejo para que tome una decisión de ese tipo, podríamos estarle generando su causal de vacancia a los regidores, porque ese es un tema netamente administrativo, que corresponde resolver solamente al estamento administrativo. Hay que recordar que cuando existía la ley 23853, la ley orgánica de municipalidades anterior, que fue derogada al 2003, esa norma, la ley orgánica, sí te permitía que la última instancia administrativa para resolver inclusive apelaciones de carácter administrativo lo veía el Consejo Municipal. Pero con la nueva ley, con la ley orgánica vigente, esos aspectos no llegan al Consejo para toma de decisiones. De tal manera que lo que se ha hecho es el procedimiento enmarcado de acuerdo a la normatividad. Y obviamente en función a eso se han seguido los procedimientos que la ley establece, y esa es una de las razones por las cuales demoró, porque alguien podría decir, ¿y por qué apenas ingresó la gestión en 15 días? ¿Por qué no resolvió, no anuló? Alguien me dijo inclusive, pero apenas ingresó el alcalde, al día siguiente debe haber sacado la resolución y empezar ya a ordenar el transporte. No se puede. Lo que nosotros hemos hecho es precisamente ser cuidadosos en lo que significa el procedimiento. Primero se saca una resolución, se le notifica a las partes hacen sus alegatos, con el alegato de las partes hay que en todo caso hacer el análisis correspondiente y finalmente concluye con la emisión de un acto administrativo que es una resolución, insisto, en la cual no pueden intervenir y participar los regidores. No porque nosotros no querramos, sino porque la ley no lo permite, lo prohíbe.